Hola, soy Luis Enrique Salinas, docente de Parroquial La Milagrosa Educative Center. En esta oportunidad pues les compartiré a cada uno de ustedes sobre la historia de la computadora. Iremos conociendo paso a paso quiénes han sido todos esos personajes que han contribuido para que esta herramienta que hemos utilizado actualmente siga dando frutos para nuestra sociedad. Para comenzar, pues vamos a remontarnos a unos 5000 años de antigüedad, conociendo lo que fue la primera herramienta para calcular. Pues gracias a los egipcios, que fueron ellos quienes pudieron utilizarla por primera vez, realizaban sumas y restas utilizando este aparatito que es conocido como el ábaco, como lo podemos observar ahí en la imagen. Luego, con el pasar del tiempo, pues nos trasladamos hasta este personaje que es uno de los principales precursores de esta gran rama de la tecnología actual, como lo es Blaise Pascal, ¿verdad? Matemático francés. Construyó la primera máquina para sumar. Lo más increíble de este personaje es que a sus 19 años logra hacer este descubrimiento. Como podemos ver en la imagen, observamos ahí la primera máquina para sumar, ¿verdad? Muy sencilla, pero muy oportuna, y para los pocos avances tecnológicos de esa época, ¿verdad? Muy útil. Luego nos encontramos y damos un salto en el tiempo de casi 200 años con Joseph Merry Jaguar, ¿verdad? Él pues utilizó tarjetas perforadas. Ese gran invento pues lo llevó a desarrollar lo que era la Jaguar Loom en el año de 1801. Como podemos ver en las imágenes, era una máquina que por medio de tarjetas perforadas, ¿verdad?, codificaba ahí datos e información, la cual era leída por una máquina especial, ¿verdad?, conocida como la Jaguar Loom. Esta máquina pues se continuará utilizando hasta que lleguen otros descubrimientos más adelante. Tenemos otro personaje muy importante, el matemático inglés, ¿verdad?, Charles Babbage. Él creó la primera máquina de diferencias en el año de 1822. Esta máquina pues que utilizaba una tecnología de relojes por todos los engranajes que utilizaba en cada uno de sus componentes, como podemos observar. Fue también utilizada para resolver ecuaciones polinomiales. Lastimosamente, por falta de recursos, nunca se logró terminar, pues Charles Babbage no pudo ver terminada su obra, la cual inició. Pero también, ¿verdad?, él aportó lo que fue la máquina analítica. La máquina analítica era la primera máquina programable de propósito general. Utilizaba como fuente de energía el vapor. Nos podremos remontar a lo que fue la revolución industrial que se dio en el Reino Unido. Diseñada para almacenar 1000 números con 50 decimales cada uno. Si nos vamos a esa época de la historia, eso era un avance muy importante en esta rama. Sus instrucciones, como ya lo habíamos dicho, estaban guardadas en tarjetas perforadas, la cual fue aporte de Joseph Merry Jaguar. Lastimosamente, esta máquina analítica no se logró terminar por falta de recursos, ya que también nuestros personajes que iban aportando a la historia no tendrían personas que los apoyaran en cada uno de sus inventos. Seguimos con Ada Augusta King, condesa de Lovelace. Ella, formada por Charles Babbage, diseñó un lenguaje de programación para esa máquina analítica. Es considerada también la primera programadora de la historia. En honor a ella, pues se creó el lenguaje de programación Ada, que en la actualidad pues es utilizado para programadores principiantes, para conocer un poco sobre lo que es la programación estructurada en el área de programación para la carrera de informática. Hermann Hollerith desarrolló una máquina programable para procesar datos en los censos de los Estados Unidos de 1980. Los datos eran almacenados en tarjetas perforadas. Como podemos ver en la imagen, aparece Hermann Hollerith, ¿verdad?, junto a sus tarjetas perforadas y la maquinaria utilizada para el censo de 1980. Este censo fue tan importante en esa época que redujo el tiempo de años a semanas. Para que nos hagamos una idea de cuál fue el aporte
de este gran inventor. Luego nos vamos hasta el físico americano John Atanasoff. Construyó la primera máquina ABC a finales de los años 30 para resolver sistemas de ecuaciones. Este científico pues ya pertenece a la primera generación de las computadoras. Utilizó tubos de vacíos. Lastimosamente no la terminó por falta de recursos económicos, pero podemos ver ahí en la imagen donde aparecen John Atanasoff junto a los tubos de vacíos, esas pequeñas piezas que podemos observar. Ya más abajo pues tenemos su máquina ABC, ¿verdad? La que no logró terminar, pero sí dejó los inicios bien cimentados sobre esta pequeña máquina. Konrad Zuse, un ingeniero alemán, construyó el primer computador digital programable en los años 30. Este computador utilizó retardos electrónicos para realizar conmutaciones. También tiene el nivel de la primera máquina en la que se utilizó el sistema de numeración binaria. Sabemos que la comunicación entre las personas y las computadoras se realiza por medio de la comunicación binaria. Para la computadora, interpretar lo que nosotros escribimos es traducirlos a unos y ceros. Lastimosamente, no se logró terminar por falta de recursos. Seguimos ahora con el físico americano y matemático aplicado, Howard Eakin. Construyó la Harvard Mark I en colaboración con la gran compañía IBM en el año de 1944. Esta máquina utilizó retardos electrónicos, números de 23 dígitos, logaritmos que realizaban la función de convertir sumas a multiplicaciones y divisiones a resta, y funciones trigonométricas, entre otras. Podemos observar en la imagen cuál era el espacio físico que ocupaba esta máquina Harvard Mark I en el año de 1944. Alan Turing, 1912-1954, matemático inglés y primer científico de computación. Él cimentó ya nuestra rama como una ciencia, creó modelos matemáticos de computadoras, lo que fue conocida como la máquina de Turing en el año de 1936. Demostró teoremas fundamentales acerca de los límites de la computabilidad, o lo que ahora conoceríamos como la teoría de la computación. Entre otros aportes por Alan Turing, ¿verdad?, tenemos lo que fue la creación de la ENIAC, creada en la Universidad de Pensilvania por John Macaulay y Presper Erker en 1946. Esta tiene la categoría de la primera computadora digital electrónica de propósito general. Podemos observar en la imagen, ¿verdad?, cuál era el espacio físico que ocupaba. Para que nos hagamos una idea, ¿verdad?, ocupaba un espacio de 30 por 50 pies, pesaba 30 toneladas aproximadamente, generaba 150.000 watts de calor y fue utilizada para la creación de la bomba atómica. Era una máquina que tenía fallas cada una hora, pero si nos vamos a historia, esto era lo más trascendente a nivel mundial en computación. Podemos observar, ¿verdad?, su mantenimiento, ¿verdad? La máquina pues era manual, ¿verdad? Miramos cómo era trabajada y cómo era utilizada en ese momento, gracias a esas fotografías que pues nos guardan muchos recuerdos, ¿verdad?, para saber y conocer cómo fue esa máquina en sus inicios. Actualmente pues se encuentra en la Universidad de los Estados Unidos, ¿verdad?, en Harvard. Seguimos con John von Neumann, matemático húngaro, cibernético. Trabajó en el proyecto de la bomba atómica. Inventó la teoría de juegos y la teoría del autómata autorreplicante. Originador del concepto de programa almacenado en el computador en el año de 1945. Podemos observar ahí en la imagen la foto de este científico que también logró dar un gran aporte a esta gran ciencia. Entre otras consideraciones que él aportó, creó el modelo de instrucciones de programa y datos almacenados en la memoria del computador. La arquitectura del computador de von Neumann llegó a ser estándar universalmente,
podemos observar ahí cuál era la forma de ese computador el cual él había creado. El primer programa almacenado electrónicamente ya se logra ver en los años de 1947, gracias a los avances realizados por este personaje. Para trascender, encontramos también que hay mujeres que han estado involucradas en esta gran rama. Entre ellas, Grace Hopper, como la podemos observar en la imagen. Construyó el primer compilador en el año de 1952. Para el lenguaje matemático, compilador es el traductor del lenguaje de programación para el lenguaje máquina para la computadora. John Jacobs también es el primer equipo y junto al primer equipo de programadores de IBM desarrollan el lenguaje de programación Fortran en el año de 1957. Estos eran los primeros orígenes de los lenguajes de programación. Lenguaje de programación que es la comunicación de la computadora con el ser humano, traducido a imágenes que podemos observar por medio de la pantalla. Se construyó también otro lenguaje no menos importante, como lo es el ALGOL, en el año de 1958, que es considerado el antecesor del lenguaje de programación C. Los lenguajes de programación de alto nivel construidos en esa década, pues podemos enunciar el COBOL, el Lisp, el BASIC, el Pascal, el Prolog, ¿verdad? Que también era un lenguaje de programación para generar la inteligencia del programa. Y para ir terminando los lenguajes de programación de alto nivel, pues ya en los años 70 se logra conocer lo que es el lenguaje C, que luego vendría el lenguaje C++, que es uno de los más utilizados en la actualidad para desarrollar múltiples aplicaciones. Para concluir esta presentación, solamente agradecerles su atención y que sigamos nosotros siendo parte de estos aportes a la tecnología. Muchas gracias.